Lesiones de la mano, de la muñeca, es el tema del cual vamos a conversar en los siguientes minutos. Para eso me complace mucho en presentar a nuestro invitado, es el doctor Mirko Tello. Él es traumatólogo, compañero de facultad hace más de, no voy a decir cuántos años, pero son como 100 años que no lo veía. Ahora es un gran traumatólogo especialista en manos, así que se ha tomado pues el trabajo de venir a contarnos un poquito qué cosa hay dentro de la mano que se convierte en un territorio tan complejo para los traumatólogos. Yo recuerdo que en mi clase de mano en traumatología, en aquella época, cuando estaba en la universidad, pues el profesor que nos dio la clase nos decía pues que la mano era un territorio complejísimo, complicadísimo y que resultaba ser un reto para los traumatólogos por la cantidad de estructuras que hay y por la cantidad de funciones que tiene esta. Así que vamos a conocer de boca del doctor Tello todo lo referente a las lesiones de la mano y de la muñeca. ¿Cómo estás, Mirko? Bienvenido al programa, un placer verte después de tantos años. Gracias, igualmente. Sí, mira cómo pasa el tiempo tan rápido. ¿Es cierto que la mano es compleja para los traumatólogos por la cantidad de funciones y estructuras que tiene en un tan poco espacio? Exacto. Justamente, además de que la mano es lo que nos diferencia en realidad de todos los animales. Así es, ¿no? pues. Porque además de una herramienta, es un instrumento de comunicación y de relación entre los seres humanos. La complejidad se basa en que hay muchas estructuras en poco espacio. En poco espacio, ¿no? Así como hay tendones, ligamentos, músculos en diferentes partes del cuerpo, acá existe lo mismo, nervios, vasos, pero en poco espacio. Y pequeñitos, además, Exacto, ¿no? Entonces, además de la complejidad de ya repararlos, hay que hacerlo en poco espacio y a niveles muy, muy pequeños, hablando en tamaño, ¿no? Es una zona muy importante, es una zona de la cual nosotros dependemos, pues, las 24 horas del día, ¿cierto? Como tú bien dices, con la mano no solamente agarramos cosas y podemos sobrevivir, sino también nos defendemos, socializamos, ¿no? Nos comunicamos. La mano está más proclive a accidentes por esa cantidad de funciones que tiene y por el grado de exposición que tiene, o es que está más proclive a lesiones que se van instaurando en el tiempo y no nos vamos dando cuenta. Bueno, hay las dos. ¿Qué cosa es lo que más ves tú dentro de tu especialidad? Por la frecuencia, lo que más hay son lesiones crónicas. Las lesiones agudas, un traumatismo directo en la mano, claro. Si bien son frecuentes, son mucho más frecuentes los dolores, digamos, un poco escondidos de la mano, que vienen y se van, dolores que a veces el paciente mismo no lo identifica bien y luego ya desapareció. ¿No? Entonces, yo diría que son más los problemas degenerativos crónicos, más que los agudos. Ahora, la mano es asiento también de una cantidad de enfermedades propias de la mano, pero también es asiento de enfermedades que vienen de otras partes, ¿no? Enfermedades sistémicas, artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿no? En ese aspecto, la mano tiene ciertamente problemas propios, debido generalmente a la fricción de sus estructuras que la componen, y también enfermedades degenerativas, sistémicas, tienen representación en la mano. Como tú dices, la artritis reumatoide, la gota, enfermedades de depósito, de colágeno. Son tumores, todo lo que hasta tiene el cuerpo. Clima le juega en contra a la mano, ¿no? Hay frío extremo, la humedad extrema también. Hay patologías que se representan muy bien en zonas distales. Hay tumores específicos de algunas células de la mano también. ¿La traumatología de mano es una suerte de microcirugía? De hecho, la microcirugía, así como la laparoscopia, es una herramienta. Y como tal, se usa en diferentes campos. En el caso de la mano, es algo muy útil, a veces imprescindible, para el tratamiento de algunas lesiones. La traumatología, como tal, es una preespecialidad para la cirugía de mano. También lo es la cirugía plástica. Entonces, la cirugía de mano es una subespecialidad de estas dos. De estas dos. ¿No? Porque usamos ambas especialidades. ¿Cómo no? No solamente es la funcionalidad que no se debe perder o se debería recuperar en todo caso, ¿no? Sino también la parte reparadora, reconstructiva y estética. Entre las funciones de la mano, ¿no? Además de la defensa, hay la sensibilidad. Además. Exacto. Entonces, son más cosas que debe tenerse en cuenta para el tratamiento de la mano que en otras partes del cuerpo, ¿no? Tenemos una llamada telefónica, es Ana, que está en Magdalena, que quiere hacernos una consulta. Ana, buenos días, gracias por llamar al programa. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Muy buenos días, doctor.
doctor, ante todo muy amable y muchas gracias por la respuesta que me puedan brindar. A ti, Ana. El día 20 de marzo yo sufrí un accidente, una caída, una fractura en la mano a nivel del epífisis distal del radio con discreta angulación de sus partes. Eso es lo que informaba el Departamento de Radiología de la clínica. Bueno, yo he estado enyesada desde esa fecha, continúo hasta el día de hoy. Hace 3 días me han hecho el retiro del primer yeso, que era bueno bastante pesado y grande. Me han colocado un nuevo yeso y en estos momentos estoy todavía en descanso médico. Mi pregunta es respecto a la última radiografía que me han tomado, donde indica que hay una discreta angulación de sus partes en relación a la de radio. Ya. Se refiere a la fractura del epífisis distal, ¿no? El médico me indicó de que es como que se había movido discretamente Ya. el hueso al estar, digamos, en este tratamiento que estoy con yeso. Ya. Mi pregunta es, Sí. yo continúo con este yeso por 25 días más, en que me van a evaluar una nueva placa. Mi preocupación es la siguiente. ¿Debía haber requerido yo de una operación inmediata o digamos que este tratamiento lo puedo continuar así y no tendría yo mayor problema posteriormente, ¿no? Me quedo Ok. preocupada por lo que la fractura no ha ido, digamos, Ya. no se ha realizado bien Muy bien, este Ana. proceso, ¿no? Ok, muchísimas gracias por participar del programa con tu llamada. Estate pendiente, por favor, a la respuesta. Fractura de muñeca, ¿no? Exacto, la muñeca también es parte de la mano. Claro. Y la fractura de muñeca ¿Es la más algo- común dentro de las fracturas de las lesiones óseas es la de más la común. mano? Es la más común. La ¿no? fractura de Colles, la famosa La fractura de Colles. famosa fractura de Colles, efectivamente. Exacto. Entonces es la más común y la que describe probablemente sea Claro. ese tipo. La preocupación de Ana es saber si se opera o no se opera, ¿no? Eso es algo difícil de determinar sin ver o sin tener más Correcto. información. Así es. ¿No? Los parámetros que nos ha dado son varios, pero para decidir o determinar si hace falta o no una cirugía, se requiere más información. En principio, sucede algo con la epífisis distal del radio, como ya dice que es esta zona Así del es. radio distal. Sucede que se fractura el hueso por diferentes razones. Una de ellas es el tipo de hueso. ¿No? La fractura se colapsa o se cabalga sobre sí misma. Entonces, claro, digamos que se empotra el Exacto. hueso sobre el hueso, ¿no? Exacto, ¿no? Se impacta. Y a diferencia de otras zonas del cuerpo en las cuales un impactamiento o una desviación no es muy notorio, en el eje de una pierna, por ejemplo, un grado a veces no es mucha diferencia. hace mucha diferencia. Exacto. En articulaciones pequeñas sí es determinante. Es determinante tanto para la función como para el aspecto estético. Entonces es fácil identificar eso en una radiografía. Sin embargo, a pesar de eso, Se ha movido. sí, o sea, se dice que se ha movido, ¿no? Como digo, una de las razones puede ser el tipo de hueso, otra razón puede ser la fidelidad del manejo o que lo que más frecuentemente pasa, que con la extremidad traumatizada, la hinchazón, ¿no? También. Uno le coloca el yeso y ciertamente el yeso calza bien y sujeta bien la fractura. Sin embargo, pasan algunos días, Y eso este edema se reduce y se afloja el aparato de yeso. Por eso es muy importante en las fracturas de muñeca ser muy insistente con los pacientes o muy celosos en el seguimiento Sí. de esa etapa, ¿no? Pero En como esa en el etapa. caso de Ana, porque su duda más o menos me imagino cuál es, ¿no? O sea, te ponen un yeso diciendo que tienes una fractura, que eso iba a curar bien, y cuando va a su control dice, no, se ha movido, ahora hay que operar. Sí, y justo- Eso puede pasar. Sí, puede ¿Cómo pasar. no? No puede es raro. pasar. No es raro, de hecho, siempre la intención es que no suceda o suceda lo menos Evidentemente, lo posible. ideal sería que con el yeso sería suficiente, Claro. Pero como decía, el seguimiento es importante Así es. y la contraparte de esto, de la otra cara de la moneda, es que es muy tolerante. Felizmente la muñeca es muy tolerante en cuanto a su rango de movimiento. No quiere decir que no pierda rango, sino que pierda rango, pero es fácilmente compensable con el resto de articulaciones del segmento. ¿Cómo no? Entonces, no es una función única de la muñeca, sino es una función completa de la extremidad superior, lo que hace que esas limitaciones o esos efectos de rango, de ángulo, Sí. sean fáciles de tolerar. Tenemos una llamada telefónica que está en espera. Isabel de Magdalena quiere hacer una consulta. Hola Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por llamar al programa. Tu consulta, por favor. Un gusto conversar con usted, doctor. Igualmente, Sí, gracias. Cuéntanos. Sí, lo felicito. Sí, sabe que hace un mes yo me accidenté con la mano, un tirón. El dedo anular me ha quedado como en forma de garra. Y usted sabe que es lenta la atención, a veces
en los hospitales. Mi preocupación es que mi dedo se ha quedado, el dedo anular se ha quedado en forma de garra. ¿Tuviste Y una está herida? hinchado. ¿Te cortaste? Claro, sí, se reventó el dedo, Ajá. me lo cosieron con 10 puntos y bueno, y el proceso ha sido lento Sí, y claro. ahora está, ya cerró, ¿no? Ya cerró, cicatrizó todo, Ya. pero El está en dedo forma de medio garrita. En garra, se No, quedó no, así. El cuarto. Es el dedo del aro, El anular, el cuarto, ya, correcto. sí, el anular. ¿Fue exacto. con el anillo? Pregúntale. ¿Perdón? Cortaron, ¿Fue con la cortaron sortija? el aro. El doctor te quiere hacer una pregunta, Isabel. ¿La lesión fue con la sortija? No, no. Ah, ya. Me agarré del micro, se reventó el dedo y más bien el aro hizo de torniquete. Para Ya. que no Justo por eso hiciéramos preguntaba. rápido. Sí. Ok, Isabel, vamos a analizar tu caso con el doctor Tello. Gracias por haber llamado al programa esta mañana. Es importante, y justo eso te iba a preguntar. De todas las lesiones de mano, los cortes o aquellas lesiones en donde hay que suturar, que generalmente llega a la emergencia, hay que saber bien qué estructuras están involucradas, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que le ha pasado a Isabel con el dedo que se le ha quedado así en garra? Ya, te voy a explicar. Mira, sucede que en la mano hay muy poca grasa. Entonces, cualquier corte, por más superficial que sea, casi siempre va a dañar algo más. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso, no subestimar las lesiones en Claro. la piel de la mano. Así es. O sea, hacer una buena evaluación. Sin embargo, en las emergencias es difícil hacer una evaluación porque además de que el corte duele, Así es. la ansiedad del paciente a veces no permite, No ayuda mucho, ¿no? no le puedes preguntar a un paciente, ¿te duele cuando tiene un corte? Evidentemente, o sientes Así la es. punta del dedo. Entonces, ese examen se deja para la segunda etapa. Y algo que quería mencionar, y por eso preguntaba lo del anillo, es muy frecuente y eso es muy importante, y lo repetimos con mucha frecuencia y no es suficiente. O sea, sucede muy frecuentemente. ¿Qué pasa con el anillo? ¿Qué pasa? Que uno va en la cúster, en la combi, ¿no? Y mientras está bajando, ¿no? Lo típico, sobresale un tornillo en un pasamanos. Entonces el tornillo se sujeta Sí. en el anillo, en el aro, Así es. y literalmente el dedo se pierde. Claro, eso le pasó a un arquero de la selección argentina, Nery Pumpido, en un entrenamiento sí. previo al Mundial. Se descuelga para atajar una pelota y se queda colgado del parante del arco y estaba el gancho de la net y pierde el dedo, ¿no? Exacto. Y después se lo reinsertan, evidentemente, ¿no? Claro, entonces eso es lo que sucede y sucede muy frecuentemente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese gesto que parece tan banal. Correcto. Tenemos esto, pero ¿qué le pasó entonces al dedo para que se quede en garra? Entonces, lo que sucede es que como hay muchas estructuras pequeñas, el tendón tiene una funda. Y cuando no hay una terapia precoz, que a veces es limitada por el dolor, Correcto. entonces el gesto antálgico por dolor de la mano es es engatillarse. inflexión. Entonces tiene esa limitación. O sea, y hay un tiempo para hacer esa rehabilitación. Ella podría, de repente, si tiene un mes recién de Sí, su vida, está a exacto, tiempo de hacer rehabilitación sí, para pero hay- reestirar el... Exacto, pero hay que ser muy persistente con la terapia porque Correcto. es alguien que te va a hacer hacerlo algo. No, te van a estirar y te va a Exacto. doler, Isabel, pero estás a tiempo Pero de hacer es necesario, terapia para corregir ese defecto. Tenemos un Facebook, amigo. Desde hace muchos años se me formaron unas bolitas en la muñeca, me dijeron que se había derramado el líquido sinovial y me han operado 2 veces. Estoy mejor, pero siempre siento una tensión leve en la muñeca. Tengo que volver a operar, no hay solución. Patricia Rosales. Este es un Facebook interesante porque eso habla de esos bultitos que se forman en la muñeca que se llaman gangliones, ¿no? Gangliones, Y hay otro problema que no sé qué tan común sea, que es el síndrome del túnel del carpo, ¿no? Que también Bien. afecta. Hablemos de esto. Sí, son 2 patologías importantes. Hablando de... Y comunes, de ¿no? Sí, muy comunes. De los tumores. En tumores pueden ser sólidos o quísticos. En el caso del que estamos mencionando, es un quiste dependiente del líquido sinovial. Ya. Entre comillas es un derrame, siempre es un quiste. Puede ser de la articulación o del tendón. Y hay gente a la que le sale con cierta Exacto. recurrencia. ¿Por Hay qué? cierta recurrencia, porque hay cierta laxitud. Yo siempre hago la comparación, es como si fuese una pelota de fútbol cocida, ¿no? Que se descose. Entonces lo que sale por esa abertura es el balón, ¿no? El bladder, que se infla. Exacto, es una zona débil de la muñeca. Se opera, se retira y vuelve a salir al lado o en el mismo lugar, porque es muy difícil parchar esa zona, y si se parcha, la de al lado está igual de incontinente. Entonces las cirugías son a veces varias, ¿no? Y no es una solución definitiva. ¿Cómo no? Ahora, últimamente hay mejores técnicas, se hace vía artroscópica, entonces se retira el ganglión por dentro, Ya. no se trajina. Porque a veces desaparecen espontáneamente, ¿no? se revientan. De hecho, ok. en la antigüedad lo rompían con una Biblia. Ah, sí. Le pegaban el dorso de la muñeca y Ya. se reventaba. ¿Cómo no? Pero reaparece, pues porque es una cavidad ya formada. Entonces decía, el
hacerlo vía artroscópica, ¿no?, da mucha ventaja y ha mejorado mucho el éxito de la cirugía. Y ahora hablemos del túnel del carpo, que es otra patología frecuente. Es muy frecuente. Cuya causa no se tiene muy clara. Exacto, creo, no se tiene clara y se le echa la culpa, ¿no?, al trabajo de oficina. Sin embargo, no es una causa, debe haber una cierta predisposición, tanto para lesiones del túnel del carpo, que es la compresión del nervio mediano, un nervio que viene desde el cuello, que pasa por la muñeca. Ahí hay un fondo de hueso y un ligamento encima. Un estuche ahí por donde pasa. Exacto, ¿no? se llama el túnel del carpo. Entonces, ese túnel del carpo contiene varios tendones duros y el nervio mediano, que da la inervación a la palma de la mano. La sensación típica es el adormecimiento nocturno, eso es lo clásico. Hay algunas variantes, pero básicamente es eso, el paciente pierde la capacidad de discriminar o incluso siente como si tuviese arena en los dedos. ¿Cómo no? Mirko, te agradezco muchísimo, ha sido un placer, espero que no sea la última vez que nos acompañes en este programa. Ha sido el doctor Mirko Tello hablando sobre lesiones de la muñeca y de la mano. Nos vamos a un corte y volvemos con la última entrevista del día de hoy.